Bueno, amigos, amigas de Opinión Popular, estamos en una nueva emisión de este programa que se transmite ahora a través de Madrid Radio Online. Y compartimos micrófonos precisamente con el impulsor de esta iniciativa de comunicación alternativa, Fabián Eduardo Madrid. Fabián, muy buenos días. Iniciamos esta nueva emisión entonces de nuestro programa Opinión Popular, Fabián. Sí, efectivamente, muy buenos días, estimado Patricio. Te cuento que ya contamos con la presencia del asambleísta electo José Agualzaca, justamente en este día eh, con Opinión Popular. Estamos esperando que se conecte ya la parte correspondiente al sonido para que nos escuche muy bien el asambleísta electo, el asambleísta José Agualzaca, con quien mantendremos una conversación acerca de ya la recta final de esta segunda vuelta. Estamos ya justamente con la presencia del asambleísta electo José Agualzaca, a quien damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de Opinión Popular por medio de Madrid Radio Online, y contamos también con la presencia de Patricio Hernán Pillajo Borja, quien es el director de Opinión Popular. Bienvenido, Patricio, bienvenido, asambleísta José Agualzaca. Sí, bueno, vamos a esperar que el asambleísta se conecte, bueno, con la cámara, el micrófono, y bueno, ahí está nuestro invitado. Qué gusto saludarle, José, a los tiempos. Podemos establecer una comunicación de este tipo, ¿no? A través de un canal, de un medio y una conversación de orden periodístico. Muy buenos días, ¿cómo le va, José? Buenos días, compañeros, estimado Patricio, a los tiempos, sí, aquí Buenos estamos tiempos, ¿no? siempre a las órdenes y muchas gracias por la invitación. A usted, José. Bueno, hemos retomado nuestro proyecto de comunicación radiofónica Opinión Popular, esta vez a través de los canales virtuales, donde precisamente la comunicación alternativa tiene un peso muy importante, yo diría un contrapeso frente al poder mediático tradicional. Bueno, José, el sector indígena se ha convertido en el gran elector en esta segunda vuelta. Em, queda en manos entonces del pronunciamiento de comunidades, organizaciones como la CONAIE, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, las propias organizaciones que integran la Federación Ecuatoriana de Indígenas, el decidir en última instancia o ser, digo, el gran elector en última instancia de quién va a ser el presidente, el nuevo presidente de la República. ¿Qué le parece, José? Bueno, primero quiero agradecer por la invitación y saludar a toda la opinión pública. A ver, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, siempre fuimos excluidos, siempre fuimos marginados por todos los gobiernos históricamente de turno. Y claro, o sea, nuestra evolución, nuestro avance, nuestra resistencia, nuestra lucha, nuestros levantamientos en la que ha habido heridos, muertos, ha habido todo un proceso de lucha permanente a la que ha llevado que el movimiento sea un actor fundamental y un actor principal en estos momentos de las elecciones que evidentemente se nos avecina. Entonces, en ese marco siempre el movimiento indígena tuvo una posición de izquierda, una posición progresista, una posición que realmente luchando por la igualdad social, económica y política del país. Y sobre todo, siempre hemos cuestionado a un Estado excluyente, a un Estado autoritario, a un Estado que nos veía desde lejos a los pueblos indígenas. Entonces, en este momento, los pueblos indígenas efectivamente tenemos la voz, tenemos la participación a decidir y también y a consolidar todo un proceso progresista dentro de ese marco, todas las luchas históricas, ¿no es cierto?, que fueron recogidos en la Constitución del 2008. De acuerdo a la Asamblea Nacional Constituyente, está contemplada en el artículo 1 la construcción del Estado intercultural y plurinacional, pero sin embargo está escrito, no se avanzó en los 10 años del gobierno, el proyecto político, la Revolución Ciudadana, pero es importante retomar, y eso es nuestra gran propuesta política, de la construcción de un Estado intercultural, de un Estado plurinacional, de un Estado incluyente, de un Estado participativo, y eso significa que realmente los pueblos indígenas
tenemos todo el derecho, ¿no es cierto?, a ser atendidos por las políticas públicas a los graves problemas que significa el tema del empleo, que significa el tema de la educación bilingüe, que significa el tema de la salud, el tema de la vivienda y todos los problemas sociales que nos aquejan, ¿no? Y el otro tema también ha sido que el movimiento indígena, nosotros no solo hemos luchado históricamente solo por nosotros, sino por todo el pueblo ecuatoriano, específicamente por toda la población excluida por el sistema autoritario, por un sistema excluyente y también un estado de gobiernos neoliberales que hemos tenido que enfrentar. Ahora, José, es difícil para el mundo mestizo entender cuáles son sus dinámicas y sus formas de organización, hasta de representación, y entender, por ejemplo, por qué hay un sector que apoya, cuando usted bien dice, ¿no? Mayoritariamente tenemos una visión vinculada con el progresismo, con la izquierda, pero hay un sector importante que apoya más bien a la derecha tradicional del Ecuador. ¿Por qué se da esta situación, José, desde su perspectiva? ¿Por qué hay esta división, como ocurre en el ámbito mestizo, ¿no? Entre unos que están por un proyecto político y otros que apoyan más bien un proyecto conservador. Efectivamente, yo creo que también, además de la lucha que ha evolucionado, ¿no es cierto?, de la participación de los pueblos y organizaciones indígenas, también creo lo importante, también hay al interior una crisis, ¿no es cierto?, una crisis ideológica fundamentalmente, ¿no es cierto?, porque analizando la crisis ideológica, por ejemplo, podemos analizar, por ejemplo, el candidato Guillermo Lasso, ¿a quién representa? Guillermo Lasso representa al sector histórico, terrateniente, dominante, ¿no es cierto?, que tenía acaparado las tierras, ahora tiene acaparado los recursos naturales, el tema del manejo del sistema bancario. Entonces, Guillermo Lasso representa al sector bancario, al sector capital nacional, nacional e internacional. O sea, es un grupo de ricos que tienen acaparado toda la riqueza, ¿no? Y ahí la alternativa, que evidentemente es Andrés Arauz, que tiene una representación, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, de las organizaciones de trabajadores, amas de casa, profesionales y de la mayoría de la población excluida. Es la corriente progresista que nosotros estamos conjuntamente con Andrés Arauz impulsando, luchando por la igualdad social a fin de que las políticas públicas lleguen a los más necesitados, y fundamentalmente Andrés Arauz y quienes estamos ahí, parte de su equipo, efectivamente lo que nosotros vamos a trabajar y a forzar es a cumplir la Constitución, ¿no es cierto?, a cumplir la Constitución tal como reza los derechos de los pueblos indígenas y los derechos del pueblo ecuatoriano. Entonces, en este momento, el pueblo ecuatoriano lo que necesita urgente, el tema de la salud, el tema de la vacuna, el tema de la conexión para la educación, el tema de que debe refortalecer un Estado fuerte a fin de que haya inversión en el país, y cuando haya inversión en el país, efectivamente se crea fuentes de trabajo, que efectivamente todo este proceso que hace 10 años se continuó, evidentemente Lenin Moreno, con el pacto con la derecha y con el propio Lazo, que sigue gobernando hasta ahora, definitivamente ha dejado de atender a la población ecuatoriana. Fabián Madrid tiene preguntas también que realizar. Sí, cordial saludo, estimado asambleísta. Primero, pues, nosotros como Madrid Radio Online nos hacemos extensivo con una nota de pesar, y ya es algo de tiempo, pero ante el fallecimiento del Mashi Miguel Coro, primer concejal indígena de la ciudad de Quito, alterno de la doctora Luisa Maldonado. Él precisamente fue nuestro nexo con usted, aquí en el lugar en donde esté. Le rendimos un justo homenaje a él y a la familia también, que nos sintonizará y nos sintoniza. Le hacemos extensivo nuestra nota de pesar, una pérdida muy irreparable con Mashi Miguel Coro, siempre muy activo en las contiendas y en la vida electoral. En sí mismo, ya a la pregunta en sí, hace muy poco en la Asamblea se aprobó la nueva ley de educación, de igual manera educación intercultural. ¿Cómo usted desde ya como asambleísta electo, va a apoyar y va a fomentar la ley intercultural y la nueva ley de educación, estimado asambleísta? Bueno, el tema de la educación a nivel general es un derecho de todo el pueblo, es un derecho universal.
y en caso específico de la educación bilingüe se tiene que fortalecer, pero una educación de calidad, una educación que también sea también competitivo, sea también accesible y que también el pueblo ecuatoriano, poblaciones no indígenas también tengan ese interés, ¿no es cierto? También de involucrar también el conocer la educación bilingüe y efectivamente de eso se trata, o sea, también, o sea, la educación de calidad en perspectiva también de que la juventud, los niños de los pueblos indígenas también tengamos una educación de calidad. Por ejemplo, yo estudié en una educación a distancia, como yo digo, una educación barata, yo decía, ¿no? Y después me tocó ir a la Universidad Politécnica Salesiana y ahí tuve problemas un año porque yo no tuve esos conocimientos muy básicos para una universidad, pero a la final haciendo todo el esfuerzo necesario, tuve que en un año nivelarme en la universidad, o sea, con tantos esfuerzos, o sea, eso no tiene que pasar, sino tiene que ser una educación de calidad fundamental. Y ahí lo que vamos a promover efectivamente para que haya recurso económico suficiente, el presupuesto general del Estado. Pero además de la educación bilingüe, o sea, se tiene que formar también, tiene que formar para los profesionales de la educación bilingüe, también tienen que ser parte de la academia nacional, ¿no es cierto? Parte de también la construcción de profesionales, ya no solo de profesores, ya no solo de licenciados, pero también tiene que formarse también políticos y ideológicamente bien formados desde la perspectiva indígena, pero en la construcción del Estado intercultural y plurinacional, que significa, o sea, hablar de la interculturalidad y la plurinacionalidad es un problema de país, o sea, de todos los ecuatorianos, capaz de que tengamos en un momento un reencuentro, ¿no es cierto?, con la población mestiza y con todos los pueblos que existan en el Ecuador. De eso se trata, ¿no? El objetivo es salir adelante todos. Asambleísta, quisiera retomar este tema de los acuerdos macro que ha llegado el candidato Arauz con diversas organizaciones indígenas. Amazónicos, se han sumado también organizaciones como la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos. Bueno, ha tenido siempre el respaldo de la Federación como organización política, ¿no? De ustedes como Federación Ecuatoriana de Indígenas, FEI. No obstante, la CONAIE dice, por ejemplo, no apoyamos ni a la derecha de Lazo ni a la derecha que representa el correísmo. Y ellos critican sobre todo las políticas mineras que impulsó el correísmo durante los 10 años de mandato del expresidente Rafael Correa, precisamente. ¿Cómo se va a conjugar estas diferencias de llegar al poder el candidato Andrés Arauz, José? Bueno, considero que el problema de fondo, que la crisis no está solo en el pueblo y las nacionalidades indígenas. El problema de fondo es la crisis económica, la crisis política. Hay, hay cientos de robos todos los días en el país. Hay personas que se suicidan. La gente no tiene plata para comer. No hay créditos para la inversión de la producción. Efectivamente, la gente se muere porque no hay vacunas. El tema de miles de jóvenes, miles de niños están quedando sin estudiar porque no tienen el acceso a la internet, porque no tienen el tema del internet, no tienen celulares, no tienen tablets. O sea, el problema es también la población, cómo pone todos los días en la familia la olla. O sea, el problema de la comida, la cuestión agraria está paralizado, no hay redistribución de las tierras. O sea, todas las políticas públicas que está implementado en la Constitución, no pasa nada, está paralizado. Todas las políticas públicas, ¿no es cierto?, ha sido puestos a un lado por el gobierno nacional, pero los banqueros han acumulado en este tema de la pandemia grandes cantidades, miles de millones de ganancias y ni siquiera invierten en el país, se llevan a los paraísos fiscales. O sea, el problema de fondo es esto: el pueblo ecuatoriano está esperando que las nuevas autoridades a resolver el problema de la salud, educación, empleo y todos los problemas sociales que tienen. Entonces, frente a eso, me parece que los apoyos de las diferentes organizaciones sociales, indígenas y campesinas, evidentemente están analizando y ven con perspectiva que solo un gobierno progresista, un gobierno social es el que puede atender a la mayoría del pueblo ecuatoriano frente a un banquero que efectivamente quiere llegar al poder para acumular, pero para su grupo, para
En esa perspectiva, es muy positivo el apoyo del pueblo ecuatoriano y el apoyo de las organizaciones y de los pueblos indígenas en el Ecuador. Claro, se debe pensar, usted bien dice, en una agenda nacional, ¿no? Reconociendo los derechos y las justas reivindicaciones que demandan no solamente indígenas, afrodescendientes, minorías sexuales o denominadas minorías sexuales, etcétera, diversos grupos que han sido excluidos del establecimiento de las decisiones del Estado ecuatoriano. Y justamente, José, ¿cómo va a contribuir desde el legislativo a esta, a estas demandas que usted bien ha identificado del pueblo ecuatoriano? ¿Cómo se debe aportar y cómo van a aportar ustedes como legisladores desde la Asamblea Nacional a estos grandes temas? Efectivamente, nosotros hemos estado en la campaña la primera vuelta y también estamos en campaña de segunda vuelta, recorrido a los territorios, la población, ¿no es cierto?, expresa claramente sus problemas y esos problemas tenemos que procesar y llevar a la asamblea y convertir en las propuestas de ley. Pero para eso también, usted sabe que la ley tiene, que en la asamblea funciona, ¿no es cierto?, de acuerdo a los votos, a la mayoría. Y nosotros, el bloque de la revolución, tenemos 50 asambleístas, entonces nos faltan 20, entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Ahí hay que ver qué asambleístas, qué frente de asambleístas están con el pueblo para apoyar a resolver estos grandes problemas, o qué asambleístas que realmente no estarán de acuerdo. Seguramente, por ejemplo, los bloques de asambleístas de la derecha del CREO, fundamentalmente el Partido Social Cristiano, no estarán de acuerdo a que resuelvan los problemas. Pero lo importante, nosotros estamos optimistas, vamos con fuerza a procesar toda la problemática del país, lo que nos han expresado la población y están expresando, y evidentemente ahí tiene que también haber un acompañamiento, ¿no es cierto?, de la organización del pueblo, de la organización indígena también, que realmente tiene que haber una incidencia política, también la presión del pueblo ecuatoriano también, a fin de que esas leyes se resuelvan en beneficio a solucionar los grandes problemas del país. Sí, y un primer paso es elegir a las autoridades del Poder Legislativo. ¿Y ya se visualizan acuerdos en ese sentido, José? Bueno, en eso hay una comisión que están trabajando desde la parte del bloque de la Revolución Ciudadana y esperemos que ya después de la segunda vuelta ya tengamos con mucha claridad efectivamente las autoridades de la Asamblea Nacional, pero consideramos que son muy importante de que debe encabezar la compañera primera votada, la compañera Pirina Correa, que por derecho le correspondería asumir la presidencia. Efectivamente, la labor de ella será consensuar con todos los sectores a fin de dar una buena gobernabilidad desde la Asamblea y también una buena conectividad con el presidente, el compañero Andrés Arauz, que va a ser electo el domingo 11 de abril. Fabián. Las políticas económicas de este gobierno han causado un golpe muy duro a la economía popular. Mire, el diésel subió, la gasolina subió, precisamente esas fueron las protestas por las cuales se fueron en octubre. En ese contexto, ¿qué acciones se van a tomar en la Asamblea para poder regular los precios de los combustibles? Efectivamente, la ley humanitaria que se aprobó con la mayoría, ¿no es cierto?, del pacto Moreno y Lazo, se tiene que eliminar, porque de ahí empezaríamos efectivamente a dar todo un panorama de que la nueva asamblea quiere dar una respuesta positiva y una imagen positiva al pueblo ecuatoriano. Efectivamente, este gobierno, o sea, ha golpeado económicamente, pero yo diría ha retrocedido especialmente en la parte económica y en la parte social, todos los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo ecuatoriano, y particularmente en el tema económico. Por ejemplo, en vez de crear fuentes de trabajo, han despedido miles y miles de trabajadores del sector público. Ahora más o menos sabe que existen más de 1 millón del pueblo, más de 1 millón de personas que están sin empleo, ¿no es cierto? Y efectivamente, y con el gobierno de Guillermo Lazo, por ejemplo, en un caso supuesto, él va a privatizar todo, él va a privatizar la salud, educación, todas las políticas públicas, mientras con el compañero Andrés Arauz, la propuesta de la Revolución Ciudadana, efectivamente se va a ampliar más la democracia, que efectivamente se va a cumplir las políticas públicas a través del cumplimiento de la Constitución y sus derechos.
José, justamente el modelo que usted señala de fortalecimiento del sector público, del Estado, para muchos ecuatorianos ha venido acompañado de la corrupción. Y bueno, ese ha sido el principal cuestionamiento a los 10 años de mandato de Rafael Correa. La corrupción. Hay sectores políticos que siguen repitiendo, se llevó todo. Se llevó 700, ¿cuánto dicen? 7.000 millones de dólares. Lo repiten, claro, sin mostrar mayores pruebas. Pero es una muestra de que la corrupción no ha sido posible enfrentarla con éxito en el Ecuador, ni en el anterior periodo, y peor aún en este periodo. El reparto de los hospitales, ahora estamos viendo la feria de las vacunas, negociados, etcétera. ¿Cómo enfrentar esta otra pandemia que es la corrupción? José, que también visibilizó, perdón, en la función legislativa, ¿no? Los escándalos en los que se ha vuelto el poder legislativo en el periodo que está por concluir. ¿Cómo hacer frente a este mal, José? El tema de la corrupción es un problema eterno, histórico, que no se ha podido solucionar en el problema en el país. Siempre los gobiernos o las instituciones públicas han inventado y han armado comités anticorrupción con personalidades mismo de siempre, de los ricos del círculo, ¿no es cierto? En este caso, yo ahí le veo, estimado compañero periodista, que la corrupción debe ser una de las temáticas de la plataforma, ¿no es cierto?, de plataforma de cuestionamiento del pueblo ecuatoriano. Debe haber comités anticorrupción, pero del pueblo ecuatoriano, en los sectores campesinos, en los sectores barriales, en los sectores populares de la población del país, a fin de que den todo un seguimiento y que sepan las autoridades, los asambleístas, cualquier ministro, sepan que el pueblo está vigilante, pero de manera permanente. Entonces yo ya no creo en esos comités de anticorrupción de los notables, ¿no? Que no pasa Notables. nada, notable, sino tiene que haber una lucha del pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano tenemos que empoderar especialmente la erradicación de la corrupción, pero de manera pendiente y de manera vigilante y también de manera cotidiana. Ya, José, vamos terminando ya la entrevista, pero sí quisiera saber cuál es puntualmente las reivindicaciones, la agenda, porque usted se pertenece a una organización, la FEI, usted la ha liderado durante muchos años, y tendrán demandas puntuales, leyes puntuales, proyectos puntuales que desean impulsar en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas iniciativas que a nivel de la organización usted va a impulsar? Bueno, yo personalmente voy a impulsar el tema, por ejemplo, las leyes de la perspectiva de la revolución agraria, del tema de la redistribución de la tierra, el agua, los créditos, la asistencia técnica, va enfocada en esa perspectiva, ¿no es cierto? El tema de la renegociación, condonación de las deudas de mora que tienen las organizaciones campesinas, accesos realmente preferenciales con bajos de intereses, pero para las organizaciones indígenas, pero en perspectiva a fortalecer la pequeña y mediana agricultura, porque también para otros gastos sí hay créditos, pero menos para fortalecer la agricultura. Entonces, en ese sentido, en esa perspectiva, mi representación va en el sentido de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos. Entonces, el otro tema, daremos también la construcción, ¿no es cierto? La construcción que también está en la Constitución, la construcción de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar campesina, o sea, como sustento de la alimentación, que viene una crisis alimentaria, ¿no es cierto? Se profundiza, pero frente a eso, la propuesta, la salida, la respuesta para el pueblo ecuatoriano, el tema es de la revolución agraria y la soberanía alimentaria, el tema agropecuario y el tema, esto de la revolución agraria no es un problema del sector campesino ni del sector rural, es un problema del pueblo ecuatoriano, porque tiene directamente la relación directa con el pueblo. Por ejemplo, si el campo no produce, la ciudad no No come. O come. sea, si no hay alimentación suficiente, no hay productos en el campo suficiente, efectivamente los costos suben, ¿no es cierto?, en la ciudad, Claro, la cuestión también de los intermediarios, y ahí el tema de la comercialización, el tema de los precios justos, o sea, son claro. problemas temáticas, va de manera
conjunta el problema agrario y el problema de la comida de la gente. Y cuando hablo de la comida de la gente, también hablamos de la vida, ¿no? De la vida, además en el tema de la salud, la vacuna, pero el otro tema también es el tema alimentario al pueblo ecuatoriano. Claro, porque resulta que en mucho ustedes subsidian esa producción al bajar al mínimo los precios, al no precisamente tener un precio justo y que apenas cubre y algo los costos de producción, ustedes terminan subsidiando, ¿no es cierto?, la alimentación en las ciudades. Y bueno, terminan también siendo víctimas de los intermediarios. Así es, entonces la lucha también es ahí en la asamblea, también es frente, ¿no es cierto?, a los representantes de los agronegocios, agroexportadores, importadores, también es una lucha también interna, pero para la cual también la otra propuesta para que demos seguimiento, especialmente la FEI, ¿no es cierto?, la FEI, las organizaciones de la FEI y el pueblo ecuatoriano, y también estamos trabajando a que las organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador y todos los pueblos den seguimiento a todas estas propuestas, ¿no es cierto? Estén pendientes, si hay que movilizarnos, tenemos que movilizar. Y el otro tema también es el tema de la gobernabilidad del compañero Andrés Arauz, que efectivamente no nos van a dejar gobernar, pero frente a eso, el poder popular, ¿no es cierto? El poder popular a defender un proyecto, ¿no es cierto?, progresista, ¿no es cierto?, un proyecto social, pero también las autoridades del gobierno y todos tenemos derecho, todos tenemos obligación a dar respuestas a los grandes problemas que el pueblo ecuatoriano está esperando. De mi parte, muchas gracias, José. Fabián. Sí, y ya para finalizar, estimado asambleísta, usted topó un tema muy importante que es la salud. Con la salud se hace todo. Y en ese contexto me parece que ustedes se convertirían en unos fiscalizadores acerca de que las vacunas y que la parte de salud se haya para todos los ecuatorianos, no porque algunos sean socios del Club La Unión y otros no tengan esa posibilidad, tengan que hacer filas horas de horas, como a veces se ha visto de los ancianos. En ese caso, ustedes, ¿cómo vigilarían como asambleísta electo de que se cumpla ese derecho fundamental de los ecuatorianos que es la salud? Efectivamente, la salud es un derecho universal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el Estado tiene que comprar, tiene que asumir su rol, ¿no es cierto? Tiene que asumir rol. Si son 17 millones de habitantes, tiene que comprar 17.000 millones de vacunas para vacunar de manera masiva al pueblo ecuatoriano, no como lo que está sucediendo ahora. El gobierno está vacunando a sus panas, a sus amigos, a los banqueros, a los grupos de siempre, a ese pequeño grupo de siempre, ¿no es cierto? Y el pueblo ecuatoriano está muriendo todos los días en los hospitales, en las casas, eso está sucediendo. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a exigir, evidentemente, que la vacuna se cumpla de manera universal y que asuma el Estado como tal, porque también la vacuna lo quieren privatizar a través de la compra de municipios con las empresas transnacionales que producen la vacuna. Eso no puede ser, eso es una privatización. Entonces, por lo tanto, efectivamente tenemos que dar seguimiento a todos los procesos de fiscalización, de adquisición, de compras que va a hacer el Estado también. A los funcionarios toca dar seguimiento y la fiscalización, efectivamente, evitando que haya corrupción. Muchas gracias, Bien, estimado muchísimas asambleísta. gracias. Gracias. Patricio. Muchísimas Y gracias, estaremos Patricio. conversando ya en Gracias, su Eduardo. gestión, ¿no? Durante su gestión. Sí, estaremos conversando. Siempre es un gusto contar con su valiosa presencia, estimado asambleísta José Agualzaca, a quien le agradecemos su tiempo, su espacio, su opinión. Y Patricio. En efecto, José, gracias y estaremos conversando, Dios mediante, ya desde su actividad como asambleísta. Bueno, y el espacio estará siempre para que no informe, sino que también ritas, José. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes, estimados compañeros. Gracias, estimado Buenos compañero. días. Buenos días, ha sido el asambleísta electo José Agualzaca en los micrófonos de Madrid Radio Online y en el programa Opinión Popular, dirigido por Patricio Pillajo y Fabián Madrid. Gracias, asambleísta. Y muy buenos días. Buenos días, vamos a una pausa.